Anoche hemos comenzado un tema y hemos dicho que la vida normal de un cristiano es vivir en las alturas espirituales. Yo estoy físicamente acá en la tierra, tengo que trabajar en la tierra, tengo que contactarme con personas en la tierra. Pero la Biblia me dice que mi corazón no debe estar aquí, debe estar en lo espiritual. Allí en Colosenses lo hemos mirado, hemos visto en Colosenses que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús en las alturas espirituales. Y les explicaba que hay una gran diferencia. Hay muchos cristianos que están sumamente atados a lo terrenal. Por eso son cristianos que no son firmes, no son victoriosos, se desaniman, no tienen una vida ejemplar, no son un ejemplo. ¿Por qué? Porque están atados acá y entonces su mente está acá, su ambición está acá, sus prioridades están acá, sus valores están acá, todo está acá. Yo no digo que no es salvo, por la gracia es salvo. Pero están atados, están tan atados, tan la mente en el materialismo, está tanto la mente acá, que hasta ni tiempo tiene para Dios, ni tiempo. Porque usted dice, hermano, venía al culto, no tengo tiempo, no tengo. Entonces, ni tiempo hay para Dios. Entonces, esas personas no son cristianos victoriosos. Ellos no conocen lo que es la plenitud de la presencia de Dios. Lo que es el obrar de Dios, cómo Dios libera, cómo Dios sana, cómo Dios cambia, cómo Dios hace milagros. No lo conocen, no tienen esas experiencias, porque están muy atados, muy atados. Entonces tenemos que, tiene que ocurrir en nosotros lo que dice Pablo en Efesios 2:6, ni siquiera leí todo ayer, por causa del tiempo, pero leí solamente el 2:6. Pero el 2:6 dice, y nos hizo sentar. Nos hizo sentar. Eso es mi posición. Después de convertido, es mi posición. ¿Dónde nos hizo sentar? En los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Dónde está Cristo? Entonces, si yo estoy sentado en los lugares en Cristo, esta es mi posición. Esta es mi prioridad. Esta es una posición de autoridad, es una posición de victoria, es una posición en las esferas espirituales. Pero como estamos tan metidos en lo terrenal, que muchas veces terminamos siendo esclavos de lo terrenal. ¿Por qué esclavo? Porque me domina. No, yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, no puedo, no, y estoy esclavo. Entonces necesito liberación. Liberación. Ahora, y esto está lleno en la Biblia, está lleno. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, la abundancia. La abundancia es tener la mente, acuérdense de Colosenses, que dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y esa palabra es fronteia. Quiere decir mirar de frente, tener como objetivo, como propósito, como voluntad, las cosas del cielo, las cosas del cielo. Ahora, la pregunta que yo hice ayer, si nosotros nos preocuparíamos por la marcha de la iglesia, por la obra de la iglesia, como nos preocupamos por lo material, la iglesia estaría llena. Si nos preocupáramos por la iglesia, nos afanaríamos por la iglesia en tal preocupación, como nos preocupamos en lo material, ya la iglesia estaría más que llena. Pero el problema es que estamos tan afanados, tan preocupados, tan metidos acá, que nos olvidamos de las cosas espirituales. Y esto nos impide. Por eso andamos así a veces a los tumbos, caídas, levantadas, bien, mal, y estamos arriba, un día estamos abajo, y así estamos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a estar en las alturas espirituales. Ahora, ¿qué me pide Dios? ¿Qué me pide Dios? Por ejemplo, la Biblia me dice que por gracia soy salvo. Esto dice la Biblia, ¿no? Por gracia soy salvo. Esto no es una fuerza nuestra, es un don de Dios. Eso es un don de Dios. Ahora,
¿qué me pide Dios? Porque Dios entregó todo. Acuérdese Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Él dio todo, Él dio todo, Él entregó todo. ¿Y ahora qué me pide a mí? Dice, no, yo soy salvo por gracia. Sí, usted es salvo por gracia, pero ¿qué te pide Dios? ¿Sabe lo que te pide Dios? Todo. Todo. Entonces, Dios dio todo. Ahora, ¿qué espera Dios de mí? Que dé todo. Y que me ponga en acuerdo con Dios. A ver, yo le aseguro que esto es muy difícil, usted va a escucharlo en otra reunión. Escuche. Mire lo que le voy a explicar. Dios te pide todo. Y que te pongas en acuerdo con Dios para usted vivir en las alturas espirituales. Si no hay acuerdo con Dios, no tienes comunión con Él. No puedes vivir en esa plenitud. Por ejemplo, si tú vives en las alturas espirituales, en esas alturas espirituales, tú tienes que ser una persona que perdona. Si no perdona, no estás en acuerdo con Dios, porque Dios nos exige que perdonemos. Entonces yo, para vivir en las alturas, tengo que estar en acuerdo con Dios. Tengo que perdonar. ¿Y qué me dice Dios? Me dice que debo tomar mi cruz cada día y seguir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo cada día tengo que morir a mi vieja naturaleza y vivir a la nueva. ¿Qué me está pidiendo? Todo. Todo. Dios me pide todo. Ahora, imagínese esto usted. Imagínese. Yo no sé si Dios lo hará o no, pero imagínese esto. Dios te pide todo, y la Biblia lo dice. En algún momento Dios te dice, dame tu auto. Usted dice, dame todo, amén, sí, gloria a Dios. Bueno, ahora Dios te pide, dame tu auto. Colócalo como ofrenda. ¿Usted cree que Dios nos va a pedir eso? ¿No cree? Lo pide. Aquellos que hemos vivido las misiones y que conocemos el gran obrar de Dios en las misiones, no solo esto, mucho más. ¿Por qué? Porque pide todo. Y todo lo que yo tengo no es mío. Todo lo que yo ministro no es mío, es solamente emprestado, es de Dios. Es de Dios. Entonces, si en algún momento Dios te pide, ¿sabe para qué Dios te pide? ¿Sabe para qué Dios te pide? Dios te pide para darte más. El problema es que somos tan cortos de vista, tan incrédulos. No, lo tengo, ¿qué voy a dar? No, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Entonces Dios te quiere dar más. Dios quiere bendecirte más. Pero el problema es, pero si yo abro las manos, y no estoy hablando solo de material, Dios te pide todo. Y lo primero no es lo material. Eso es secundario. Lo primario es tu corazón, tu mente, tus valores, tus prioridades. Eso es lo que Dios te pide. ¿Está entendiendo lo que yo quería explicarle ayer? ¿Está entendiendo lo que Dios quiere explicarle? Eso lo entendí, pero después de muchos años de cristiano. Entonces me di cuenta, y cuando empecé a entregar y a exigir, o sea, la exigencia de Dios de entregar mucho más de lo que de lo que yo creía que Dios me pide, entregar, ahí Dios me bendijo. Pero mientras tanto agarraba y acaparaba y ahí vivía pobre. Pero cuando empecé a abrir las manos y bendecir y dar mucho más, Dios bendijo. Dios no se deja regalar nada. Como decía una canción, si yo no le puedo ganar a Dios, porque Dios siempre da más. Siempre le da más. Y ahí está el problema nuestro.
Entonces, para eso yo tengo que entrar en la presencia de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Yo voy a leer hasta el versículo 25 y voy a sacar 8 acciones. 8 acciones. No voy a hablar de las 8, yo voy a hablar solo de una hoy. Solo una. De esas 8 acciones de que la Biblia me concede ese privilegio. Hebreos 10, 19. Se las voy a ir remarcando en la medida que la vayamos leyendo. 10, 19. Así que, acuérdese esa palabrita, la vamos a volver a repetir. Esa palabra así que es importante en el texto. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La primer palabra que me resalta aquí, el primer privilegio, la primer cosa es entrar. Entonces en el texto me dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar, tengo ese privilegio. Voy a leérselos este versículo en otra versión. Y dice, teniendo pues, hermano, plena seguridad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué puedo entrar? Por la sangre de Cristo. Esto es un privilegio. Segundo privilegio, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces el segundo privilegio que tengo yo en Cristo, Él me abrió el velo. Ahora, para entender esto, usted tiene que entender por lo menos un poquito del Antiguo Testamento. El velo era que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo no podía traspasar el pueblo de Israel. Solamente una vez al año el sumo sacerdote. Y cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo y allí se abrió el velo para entrar a la presencia del Señor. Entonces Él nos abrió. Él abrió cuando Cristo murió. Entonces, primer privilegio, entrar. Segundo privilegio, nos abrió. Tercer privilegio, versículo 21. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Que tengo el tercer privilegio, un gran sacerdote. Tengo un gran sacerdote. Tengo un gran sacerdote. Entonces, ¿a quién tengo? A Jesús. A Jesús. Déjeme parar un poco acá. Parar un poco. Con estos 3 privilegios que yo tengo aquí, ¿puedo seguir viviendo desanimado? Si yo puedo entrar a la presencia de Dios, si yo puedo dialogar con Dios, el Señor me abrió el camino. Y no solamente que me abrió el camino, sino el privilegio, el tercero, el versículo 21, me dice que tengo un sacerdote que está intercediendo por mí. La pregunta que yo me hago, ¿puedo vivir derrotado? No. Si lo tengo todo, puedo entrar a la presencia de Dios. Y ya vamos a hablar sobre la presencia, porque este es el objetivo. El primer tema es el primero, es entrar. Y le puedo asegurar que hay un gran número de cristianos que no entran a la presencia de Dios. No entra. Se lo aseguro. Mire, es como que si lo estuviese viendo, me levanto a la mañana, a ver qué hora, me quedan 5 minutos, no voy a orar al mediodía. Entonces,
tengo que servir al banco. No, a la noche. Después a la noche llego molido, cansado. Gracias, Señor, por este día. Amén. ¿Entró a la presencia? No entró. No entra. Entonces, ¿qué vida victoriosa va a tener un cristiano así? ¿Qué vida feliz va a tener así? ¿Qué cosa va a transmitir a la gente? Y se lo voy a mostrar. Bien, versículo 22, el cuarto privilegio. El cuarto privilegio. Dice, acerquémonos, pero no de cualquier manera. ¿Cómo tengo que acercarme? Con un corazón sincero. Entonces, aquí tengo el cuarto privilegio, que el Señor me invita a que me acerque, pero Él me pone condiciones. No, de cualquier manera no. Con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Yo puedo acercarme a Dios. Otra característica, el mismo versículo 22. En plena certidumbre de fe. ¿Cómo tengo que acercarme? Con plena certeza. Quiere decir una clara convicción de que Cristo me abrió el velo, que puedo entrar y que allí puedo encontrar la respuesta a mis oraciones. Con certidumbre de fe. Pero también con condiciones, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este término lo está tomando de la práctica del Antiguo Testamento, pero en síntesis se está diciendo que yo tengo que acercarme con una conciencia limpia. Y el único que puede limpiarme es la sangre de Jesús. Bien, ya perdí el número, creo que la quinta o la sexta. Bien, ahora, versículo 23, otra característica, la otra. Y en el versículo 23 dice, mantengámonos firmes. Mantengámonos. Si yo estoy dentro del santuario, en la presencia de Dios, puedo mantenerme firme. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Oiga, este texto es para estudiarlo, pero hoy no, pero esto es para estudiarlo. Dice, mantengámonos firmes. ¿En qué? Sin fluctuar. ¿Y qué es lo que tengo que mantenerme firme? Mire lo que dice, la profesión de nuestra esperanza. ¿Y qué es la profesión? Es el día que me convertí. Yo hice una profesión de fe. ¿Y qué es esa profesión? Esa profesión de la esperanza. ¿Qué esperanza? Aún después de la muerte, la profesión de mi esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dicho de paso, el escritor a los Hebreos está marcando la fidelidad de la palabra. La fidelidad. Y una de las cosas que habla de la fidelidad de la palabra de Dios es esta. Es que su palabra, que es impresionante, ese texto siempre me impresionó, que su palabra entró al lugar santísimo, entró y dice, entró como un ancla de la fe. Quiere decir que está segura, está firme esa ancla de la fe y que no se mueve. ¿Hasta dónde está? Hasta el lugar santísimo. Allí está. Gracias a Dios. Versículo 24. El versículo 24 dice, y considerémonos uno a los otros. ¿Qué tengo que considerar con mi hermano? Tiene que moverme el amor. ¿Y para qué me debe mover el amor? A las buenas obras. Entonces yo tengo que considerarlo a usted. Es el otro privilegio que el Señor me concede, de considerar a mi hermano. Y estimularlo, animarlo, promoverlo. ¿A qué? Al amor y a buenas obras. Quisiera hacer una pregunta yo.
¿cuántos de nosotros tenemos buenas obras? Si somos salvos, hacemos obra como resultado de ser salvo, pero no para ganar la salvación. La salvación no la gano, la salvación la recibo por gracia, pero por ser salvo soy estimulado a las buenas obras, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25, el octavo privilegio que yo tengo, el octavo dice no. Empieza con no. No. Esto no. No dejando de congregarnos. Porque si dejamos de congregarnos, es que algunos toman por costumbre. Y se torna normal. Y la conciencia no me acusa. Hoy no voy, mañana no voy. Entonces lo tomo como una costumbre. Y usted sabe que para agarrar una costumbre, ¿cuántas veces tiene que usted repetirlo? Yo no lo digo, eso lo dicen los que estudian. ¿Sabe cuántas veces tengo que practicarlo? 21 veces. Usted 21 veces no viene al culto, después ya se torna una costumbre. Ya es normal. 21 veces. Usted practica 21 veces, ya se acostumbró. Se puede acostumbrar para lo bueno o para lo malo. Y le puedo asegurar que es verdad. Es verdad. Usted dice, hoy no me levanto a orar, vamos a descansar un poco. La primera. La segunda, y después ya ni se levanta más, ya se olvida de orar. Ya es una práctica. Entonces usted hace una costumbre 21 veces. Entonces no dejando de congregar como alguno tiene costumbre, sino ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces vamos a ir a la primera. Usted sabe que el texto me está desafiando y me está diciendo que yo entre a la presencia del Señor. Y yo quiero volver no solo al texto, sino quiero ir a un capítulo anterior del capítulo 10, mejor dicho, dentro del mismo capítulo 10. Y me dice en el versículo 1 del capítulo 10 esto. Me dice esto. Porque la ley, y él está hablando de la ley, está explicando la ley. Toda la ley. El sacrificio, la muerte, la sangre. Él está explicando la ley. Teniendo la sombra de los bienes venideros. Él le está escribiendo a los judíos y le dice, ustedes que tienen que matar un animal para perdonar sus pecados cada día, tienen que ir en el día del perdón, el sumo sacerdote entrar, todo esto es la ley, todo eso el escritor le dice, esto es simplemente sombra, es una sombra, no es la realidad, es sombra de los bienes venideros. ¿Y de qué viene venidero? Lo que hemos leído ahora. Que ya no necesita sacrificar un animal. Ya Cristo murió. Antes tenía que sacrificar todos los días. Ahora fue una vez y para siempre. La sangre de los animales servía para limpiar al pecador que llevaba el animal. Pero la sangre de Cristo limpia toda la humanidad. La esperanza era hasta que peque de nuevo, pero ahora la esperanza es en medio de las luchas y las batallas en el cielo. Por eso es bienes venideros. Y estos bienes venideros, quiero decirle, hermano, no lo tuvieron, lo tenemos. Y qué pena que no lo aprovechamos. Qué pena
pena que no aprovechamos estos bienes venideros. ¿Y qué más sigue diciendo? Los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca esas imágenes, mire, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer que perfecto a los que se acercan. Pero yo sí puedo ser perfecto en la sangre de Cristo. Y no estoy hablando de intachable, no, maduro es la palabra. ¡Qué privilegio! Y eso es lo que está diciendo el escritor. Entren, disfruten esa bendición. Mire, en el versículo 11, el capítulo 10, dice: y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero ahora la sangre de Cristo me quita el pecado y me permite entrar a la presencia de Dios. Qué privilegio yo tengo. Qué tremendo privilegio. Qué glorioso, hermanos. Allí en Éxodo capítulo 15, versículo 17, yo lo voy a molestar para que vayamos viendo algunos versículos y vamos a ir mirando el privilegio que tenemos de estar en la presencia de Dios. En Éxodo 15, 17, tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, porque tú has preparado, oh Jehová, el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Sabe lo que está diciendo? Esto es una profecía. Le está diciendo: Señor, tú lo vas a introducir, tú lo vas a meter, ¿en dónde? En el lugar de tu, ¿cómo dice acá? De tu morada. A ver, ¿por qué no piensa un poco esto? Porque esto no es para leerlo rápido. Usted sabe que yo siempre digo, la Biblia es para leerla lentamente, leer, respetar los puntos, las comas, pensar en lo que leo. Y después de hacer esa práctica, ahí interpreto el texto. Y después de interpretar el texto, lo aplico. Entonces yo, para poder leer bien, para poder entender, tengo que leerlo varias veces. Pero no vamos a hacer esta práctica aquí, ¿no? Esto debe ser personal, pero yo leo este texto. Y dice: tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad. No solamente quiere decir que me introduce, sino que me planta. Coloca mis raíces. ¿En dónde? En el lugar de tu morada, que tú has preparado, Jehová. ¿Y dónde es esto? ¿En dónde es? En el santuario. ¿Y a dónde me invitó el escritor de los Hebreos 10:19? ¿Entrar a dónde? Al santuario. ¿Y qué es el santuario? No es un lugarcito para estar 5 minutos y volver. No, dice que me plantó. Estoy plantado. Y si yo estoy plantado, yo tengo la mente de ese lugar, tengo la vida de ese lugar, tengo la victoria de ese lugar, tengo todo. Ahora, tengo que preguntarme: ¿estoy ahí? ¿Estoy ahí? Y la única manera para juzgarme es la vida. ¿Qué vida llevo?
¿Tengo victoria? Luchas tengo, pero tengo victorias. Si estoy plantado ahí, ahí, en el santuario, en la misma presencia de Dios. Una lógica. Y la lógica es, ¿puedo ser derrotado? No. ¿Por qué? Porque estoy con Dios. Estoy en la morada de Dios, estoy en el lugar de Dios, entonces tengo que comunión con Dios. Ahora, ese lugar, en el Antiguo Testamento Dios le mandó a Moisés que haga un lugar. Y Dios le dice, para morada. Pero eso fue temporario nada más. Fue temporario. Ahora, déjeme decirle, hay dos cosas en la morada de Dios. Dos cosas clave. Una es la gloria y otra es su palabra. Entonces, cuando yo estoy hablando de la morada de Dios, tengo que concientizarme, está la gloria y está la palabra. La gloria y la palabra. Su presencia y la palabra. La gloria y la palabra. Esto abundan ahí en la presencia de Dios. Abundan. Entonces, cuando yo entro al lugar santísimo y estoy en comunión, ¿qué tengo? Palabra y gloria. Palabra y gloria. Siempre. Entonces Dios le dice a Moisés en el capítulo 25 de Éxodo 25:8. Y entonces Dios le dice esto. Oiga, esto es clarito, claro. Dice 25:8. Y harás un santuario para mí. Esto es por obra humana. Hoy ya no es obra humana, es lo celestial. Entonces, por obra humana entraba el sumo sacerdote una vez al año y salía, entraba y salía una vez al año. Pero ahora todos los salvos podemos entrar y podemos tener comunión plena con Dios. Y entonces Dios le dice, hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quiere decir su gloria. Voy a habitar en medio de ellos. Pero hay otro más, eso es la presencia, eso es la gloria. Hay otro texto más, que Dios le dice a Moisés. Bien, Éxodo 25:22. Oiga, les voy a confirmar que Dios mora y Dios habla. 25:22. Disculpe, hoy vamos a decorrer un poquito la Biblia, Mire lo que dice 25:22. Dios le está dando los detalles a Moisés, Dios se lo está dando y le dice, y de allí, o sea, desde el lugar santísimo, desde allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué va a hacer Dios? Va a hablar. Entonces, mirando estos dos versículos, ¿qué hay? Está la presencia, la gloria y la voz. La presencia y la gloria. La presencia y la gloria. Creo que no faltaría, o sea, sería de más preguntar, ¿quién de ustedes quiere la gloria? ¿Quién de ustedes quiere oír a Dios? Todos, ¿no? Pero ahora, ¿cuándo entro? Hay que entrar para escuchar. Hay que entrar para experimentar. Hay que tomarse tiempo. Hay que dedicarse. Entonces esto es la gloria. Entonces yo voy a dejarle, porque la hora ya se fue, pero voy a dejarle por lo menos rápidamente 2 o 3 razones por qué tengo que entrar ahí. ¿Por qué tengo que entrar? ¿Por qué tengo que entrar en la presencia de Dios? Aunque yo creo, hermano, que no tendría que entrar, yo tendría que vivir.
pero para vivir eso cuesta matar a este hombre, matar esta mente que tiene tanta perversidad, matar ese egoísmo, ese orgullo, esa soberbia, eso que nunca se doblegan, que nunca y siempre hacen lo que quieren. No, tengo que matarlo a ese hombre viejo, a esa carnalidad. Tiene que morir. Tiene que morir, porque algún día usted lo agarra, vio medio atravesado al fulano y se da cuenta, no es tan espiritual el hermano, es bastante carnal, pero es así, es el problema. ¿Por qué? Porque no permanecemos en la presencia. No permanecemos en la presencia. Y entonces nuestra lengua no está dominada por el espíritu. Y ahí la lengua sale y habla y larga algunas cosas de más. Sí, la lengua, el carácter, todo eso tiene que morir, porque dice Pablo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Para eso tenemos que morir. Pero vamos rápidamente, hermano. ¿Por qué tengo que entrar? En primer lugar, es un derecho legal. Derecho legal. Quiere decir que la ley divina me declara posible de estar ahí. No me lo declara el hombre, no me lo declara la religión. Tengo el derecho legal de estar en la presencia del Señor. Tengo el derecho, ¿por qué? Porque Cristo murió por mí y Cristo me invita a que entre en su presencia. Ese es el derecho legal. Lo tengo. Pero no todos aprovechan el derecho legal. Qué pena, ¿no? Qué pena que no todo aprovecha el derecho legal que yo tengo. Yo quiero compartirle un versículo de Levítico 4:6, simplemente para que usted vea cómo Dios nos da esa posibilidad de entrar. Esto tendría que tomarme más tiempo para explicarle, para que usted lo entienda mejor. ¿Qué significa el velo? ¿Qué es el velo? Todos los detalles del velo del tabernáculo. Pero espero que me entienda con simplemente leerle y darle una pequeña explicación. Levítico capítulo 4, versículo 6 dice: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre. O sea, el sumo sacerdote tiene un recipiente. En el día del Yom Kippur, en el día del perdón, un recipiente tiene la sangre y moja su dedo, o moja. Y rociará de aquella sangre, él ya pasó, él agarró la sangre, a ver si me entiende. Está el patio, el altar de sacrificio, el animal. En el mismo patio está el lavacro. Eso ustedes lo tienen allí atrás, no es... En este, después lo mira usted ahí, en ese, sí. Bien, allí el lavacro. Luego de pasar por el lavacro, pasa por un velo y entra al lugar santo. A la derecha, la mesa de los panes, a la izquierda el candelero y al frente el altar de incienso. Pasa esos tres lugares, o sea, no pasa, queda ahí. Entonces, con el recipiente de la sangre del animal, del patio, pasó y fue hasta que llegó al velo. Y ahí, cuando llega al velo, moja el dedo y esparce 7 veces. Leo el texto completo. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo. ¿Hacia dónde? El velo, ¿de qué? Del que divide el lugar santo del lugar santísimo. El velo. Y usted ve en el escritor de los Hebreos que él fue muerto, crucificado, y rasgó el velo del lugar santo, el lugar santísimo, y da un detalle el escritor de los Hebreos, un detalle que ninguno lo dio antes. Dice, esto es de su cuerpo. Entonces quiere decir, cuando el soldado romano clavó la espada allí en su costado y él expiró, el velo se rasgó, no de abajo arriba, sino de arriba abajo. ¿Por qué? De arriba abajo. Porque la misericordia viene de los cielos hacia nosotros, de arriba hacia abajo. El velo era imposible, según
creo que era William Barclay o un escritor, no, William Barclay lo explica, es Eusebio, el historiador judío, dice que podía tomar 10 caballos de cada lado, estirarlo y no se rompería. Era tan grueso, tan tremendo, que humanamente era imposible. Pero cuando Cristo murió, se rasgó, se hizo posible en Dios. Entonces yo tengo el derecho legal. El derecho legal. Entonces yo puedo entrar. Pero a pesar que la ley divina, la ley de la gracia me favorezca, no lo aprovecho. Dios me dé la gracia de poder aprovecharlo. Porque al fin y al cabo, hermano, tarde o temprano, te van a meter debajo de la tierra. Y lo que ganaste es lo que hiciste para Dios. No estoy diciendo que no trabaje, no, tenemos que ser responsables porque hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma, tenemos que ser responsables, aquel que no provee para su familia es peor que un impío, etcétera, etcétera. Sí. Pero esto no debe ser nuestra prioridad. Tengo que vivir. Ahora, la segunda cosa ya se lo leí de Éxodo 25-22. Dios habla. Dios habla. Pero yo quiero que leamos el último texto en Jeremías 23-22. Jeremías 23-22. Mire lo que dice Dios de los falsos profetas. 23, del versículo 22 al 25. Mire lo que dice los falsos profetas. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, hubiesen estado en la presencia de Dios, si hubiesen estado con Dios y hubiesen escuchado a Dios, dice, si ellos si hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto vaya para los falsos pastores, los falsos predicadores, los que prometen prosperidad y Dios no le dijo nada, que le prometen una casa, un terreno, pero ellos no estuvieron en los secretos de Dios, no están en los secretos. Versículo 23, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. Entonces, ¿qué tengo que estar? Cerquita de Dios. Cerquita de Dios, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderijo que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, su presencia todo lo llena. Y el versículo 25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentira y mi nombre diciendo, soñé. Pero ¿sabe quiénes son los que tienen palabra de Dios? Aquellos que viven en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo tengo el derecho legal, pero tengo que estar en su presencia para oír, y le puedo asegurar que estar acá no es fácil, porque tengo que hablar lo que Dios dice y no lo que yo quiero decir. Aunque muchas veces uno no quisiera decir lo que dice, pero Dios manda a decir lo que tengo que decir. Pero es así. Pero es una responsabilidad, le puedo asegurar